¿Qué tal? Muy buenos días. Terminó la mañanera y bueno, hoy el presidente celebró que en el Congreso de Estados Unidos pues se haya rechazado la propuesta migratoria de John Biden. Con esto le saludo cordialmente en este día, no sin antes recordarle que deme like a esta página @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy, lo mismo que en TikTok, ahí también me encuentra, y desde luego en Facebook, como día a día nos acompañamos para hacer cada vez más en estas sociedades de pensamiento. Pues sí, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, celebró que se haya rechazado la propuesta que pretendía endurecer las leyes migratorias de Estados Unidos en contra de México e impulsadas por el presidente John Biden, su amigo. Bueno, el presidente apuntó que la propuesta se hizo con fines electorales, puesto que quieren sacar raja política del tema migratorio, y entonces hubo esta votación en el Congreso de Estados Unidos y se rechazó la propuesta. México no es piñata de nadie, dice el presidente de la República, y señala que paradójicamente quienes la rechazaron fueron precisamente quienes más lo han atacado, los integrantes del Partido Republicano, y explicó que el rechazo a esta propuesta es porque seguramente desde el propio Partido Republicano ellos ven a la cuestión migratoria como exclusiva de su bandera antimigrante y electorera. Entonces, pues tantos ataques que recibe México por parte, digamos, de gobernadores conservadores y de legisladores también del Partido Republicano, son del Partido Republicano, pues ahora resulta que en el Congreso de Estados Unidos votan en contra de la propuesta de Biden de querer cerrar la frontera mexicana. Bueno, también acusó que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue cuando se entregó el poder judicial al PAN. Sostuvo que la entrega de este poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del PRI al PAN comenzó precisamente durante la etapa de Carlos Salinas de Gortari y entró en escena el llamado jefe Diego, y es ahí donde se empezaron a hacer todo tipo de negociaciones sucias y oscuras y empiezan a ceder el poder judicial al PAN, que comenzó además con la entrega de la Procuraduría General de la República en ese entonces, después con el sexenio de Cedillo, con la entrega al PAN también de la Procuraduría con este personaje Lozano Gracia. Y bueno, dentro de la mañanera, un segundo día consecutivo en el que se habla sobre las reformas propuestas y enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, y en esta ocasión correspondió a Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, brindar un informe breve sobre las iniciativas de reformas propuestas por el presidente en materia de programas sociales. Y empezó con esta cuestión de la pensión para los adultos mayores que sea universal a partir de los 65 años de edad, ya marcada en la Constitución de manera clara, lo mismo que las pensiones para el bienestar de las personas con discapacidad, que sea también universal desde los primeros años de vida hasta los 64 años de edad, y también una reforma constitucional para que las niñas y los niños con discapacidad tengan siempre derecho a la rehabilitación. Por su parte, nuevamente el día de hoy, Marat Baruch Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, informó sobre la iniciativa de reforma del presidente destinada para que los jóvenes sean contratados en los programas Jóvenes Construyendo el Futuro. Esta iniciativa para que el Estado otorgue un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad y que no estén cursando en niveles educativos, para que se capaciten en un trabajo por un periodo de 12 meses únicamente. Y con esto AMLO pues le deseó suerte a sus opositores, porque no la tienen fácil, pues ahora que se debate en el Congreso estas iniciativas, ¿quién votaría en contra de la ciudadanía? Otra vez expresó que México es de los países más politizados ya en el mundo y señaló como las características del ala conservadora en México, del prianismo y PRD, de clasistas y racistas entre los conservadores. Afortunadamente no son la mayoría en México,
y niega que haya polarización en el país, pues se demuestra únicamente con las cifras que acaban de darse a conocer de que más del 70-76% de los mexicanos apoyan su gestión. Pues ¿cuál polarización? Y entonces resulta que el presidente es que gracias al combate a la corrupción y como consecuencia de esto, por esa decisión, combatir a la corrupción, se empezaron a recibir lo que antes no les llegaba, es decir, los pobres, los más eh, abandonados en el país, empezaron a recibir lo que antes pues no les llegaba. Imagínense lo que significa esto en la toma de conciencia para los mexicanos, para las clases desposeídas, o por el bien de México, primero los pobres, como dice el propio presidente, al lanzarse contra los periodistas que le atacan día a día. Y dice, pues el pueblo está muy contento con la transformación, eso se ve en todos lados, a donde él va, recorre todo el país. Y agrega que la democracia para el pobre es ahora fundamental, es básica, pues es un asunto de fondo para la reflexión. Acusa que el principal problema de México, como le decía, es la corrupción, y bueno, pues el pueblo tendrá la oportunidad de decidir este año si quieren que regresen a lo de antes o que continúe la transformación. Y en esto nuevamente expresó el nombre del empresario Claudio X González, el jefe de jefes de todos los paniaguados que atacan a su gobierno, y dice que afortunadamente él sabe cómo gobernar utilizando las tres Cs de Carlos y las tres P. Dice cabeza, corazón y carácter, además de presencia, paciencia y prudencia. Esa es la clave de un buen gobierno que esté al lado de los pobres. Y pues como resultados, ya el propio INEGI pues ha dicho cómo la producción industrial ha aumentado en México, y señala que con las alzas más importantes, principalmente en Quintana Roo, toda la producción industrial, pero también en Oaxaca y en Yucatán, la producción industrial de las entidades federativas en México mostraron una marcada heterogeneidad al cierre de octubre del año pasado, según reveló el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al presentar los resultados del indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa. El INEGI destacó que la industria de la construcción se explica en gran medida el dinamismo al reportar los mayores crecimientos anuales a nivel nacional, y donde la industria en Quintana Roo aumentó 124.4% anual en octubre de 2023. La obra pública favoreció muchísimo a varios estados del sureste. Ahí está el enfoque de las obras magnas del presidente, las cuales contribuyeron en gran cuantía a este resultado. Entonces, las entidades con los mayores crecimientos de la industria de la construcción fueron Quintana Roo con el 124, como ya le dije, 0.4%, Oaxaca con el 17.2% y Yucatán 15.1%, todas ellas receptoras de recursos públicos destinados a la construcción de obras insignia del gobierno federal. Colima también mostró un importante crecimiento del 21.6% anual en octubre pasado, así como San Luis Potosí 16.7%, Aguascalientes 14.5% en el mismo periodo, y el resultado responde al mayor repunte de la industria manufacturera del país. En construcción, las alzas más relevantes ocurrieron en Quintana Roo, Campeche, Durango, Oaxaca y Aguascalientes. En industrias manufactureras, los avances también más altos se registran en San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla y Quintana Roo. Y México pasó a ser uno de los exportadores, o el número uno hacia Estados Unidos, desplazando a China, también producto de lo que se conoce como el nearshoring, pero por primera vez en 20 años México desplazó a China como el principal vendedor de mercancías hacia los Estados Unidos, con un valor de 476.600 millones de dólares. Dicha cifra impulsó a nuestro país para cerrar el 2023 como el mayor socio comercial de la principal potencia del mundo, según informó la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de los propios Estados Unidos. Durante el año pasado, las exportaciones de México hacia ese país mostraron un incremento anual de 4.8%, mientras las chinas cayeron 20.3% para ubicarse en 427.000
230 millones de dólares, así están las cosas. Y bueno, también las cifras históricas de este organismo indican que la última vez que las exportaciones de México hacia los Estados Unidos habían sido superiores a las de China fue en el 2002, en el lejano 2002, cuando se ubicaron en 134.600 millones de dólares, mientras que las del gigante asiático registraron 125.200 millones de dólares. En el 2023 México se ubicó por segunda ocasión desde que hay registros. La primera fue en el 2019 como el principal socio comercial medido por las sumas de exportaciones e importaciones de Estados Unidos al intercambiar mercancías por 798.000 millones de dólares. Dicha cifra, de acuerdo con el reporte de la oficina de este censo, significa un crecimiento del 3% respecto a los 779.084 millones de dólares reportados en el 2022. Y el año pasado México representó 15.7% del comercio mundial de Estados Unidos, dejando en segundo puesto a Canadá, otro de sus principales socios comerciales, con 15.2%, producto de un intercambio de 774.300 millones de dólares, mientras que China quedó en la tercera posición, cayó al tercer lugar con 11.3%, equivalentes a 575.000 millones de dólares. Bueno, hay que concluir que las exportaciones mexicanas a territorio estadounidense también se da en un momento en el que el país busca aprovechar el reacomodo que les decía de las cadenas de valor, este fenómeno conocido como el nearshoring, mismo que ha ocasionado que una ola de empresas busquen instalarse en México para estar más cerca del destino hacia el que exportan. Y por otro lado, según la propia oficina de este censo, las exportaciones de Estados Unidos a México cerraron el año pasado en 323.247 millones de dólares, una disminución de 0.3% frente a los 324.309 millones de dólares reportados en el 2022. De esta forma, como consecuencia, México registró un superávit comercial con Estados Unidos de aproximadamente 152.378 millones de dólares, es decir, el valor de las mercancías vendidas fue superior al de las adquiridas durante el año pasado. Así están las cosas en lo económico, en lo social y en lo político. Como dice AMLO, hay que gobernar con las 3C y las 3P para que pues un gobierno salga avante. Con esto me despido. Gracias.